los dos temas de hoy son polémicos. El primero, las metrópolis y el estado de las metrópolis, y el segundo, la gobernanza. Sobre la gobernanza, esta es la primera diferencia que quiero hacer, y es que hay muchos autores y muchos enfoques y muchas escuelas de gobernanza que han surgido en los últimos 20 o 30 años. Este concepto de gobernanza se empezó a volvió a adquirir un peso, aunque se había mencionado antes, no se conocía como gobernanza, pero se hablaba antes de gobernanza, pero volvió a adquirir un peso a finales del siglo pasado, después de la caída del muro de Berlín, después del fin de la Guerra Fría, donde hubo un debate muy fuerte entre académicos alrededor del mundo y entre gobiernos alrededor del mundo, y la respuesta era un poco, y el mensaje era un poco: hay una crisis en el modelo del Estado, hay una crisis en el modelo de gobierno y tenemos que abordar este modelo del Estado y este gobierno de otra forma. Entonces empezó a surgir ese concepto de la gobernanza. Hay dos grandes categorías. Uno son los enfoques prescriptivos de la gobernanza. Entonces ahí hablamos de buena gobernanza, gobernanza efectiva, gobernanza fuerte, frágil, contributiva, colaborativa. Básicamente es una gobernanza que sigue la fórmula de adjetivo más gobernanza. Ese enfoque prescriptivo incluso lo habían adoptado la mayoría de instituciones internacionales. En Naciones Unidas, por ejemplo, se hablaba de buena gobernanza. Ese era el enfoque que se había adoptado y ese era el adjetivo que se había adoptado, el buena gobernanza. Y hay otro enfoque que es un poco más reciente, y que a mí me parece personalmente más interesante, que es el enfoque analítico. Y en donde no se intenta dar una categorización a la gobernanza, sino que se intenta entender a la gobernanza como un proceso en donde lo importante es el funcionamiento interno de sus componentes, ¿sí? Y entonces ahí los autores lo que intentan es desempacar el concepto de gobernanza, y reenfocar el análisis en cómo funcionan sus componentes. Algunos lo llaman dimensiones, otros lo llaman elementos, factores de gobernanza, bueno, pero cómo funcionan, cómo se desarrollan entre ellos y cómo fortalecen el proceso de la gobernanza. Es decir, no se condena la gobernanza a ser buena o mala, a ser efectiva o inefectiva, a ser fuerte o débil, a ser contributiva o no contributiva, sino que se entiende la gobernanza como un proceso que es continuo y en donde múltiples componentes interactúan. Este es el enfoque que empezamos a adoptar en este nuevo plan estratégico de Naciones Unidas y de ONU Habitat, el enfoque analítico. Veníamos 20 años desde el enfoque prescriptivo, hablando de buena gobernanza, y en este momento estamos pasando al enfoque analítico. Y la primera herramienta o el primer marco de gobernanza para analizarlo así de forma más desagregada entre sus componentes es este que les voy a presentar hoy, que además estamos aplicando como primer ejercicio en áreas metropolitanas, y es el que estamos usando para el capítulo de gobernanza del reporte global que les mostré en la presentación pasada. Básicamente, este enfoque, y ya lo vamos a ver ahorita más adelante, adopta la triada, que es un debate anglosajón clásico, o la triada anglosajona clásica, de la polity, politics y policy. Polity cuando hablamos de las instituciones y las normas, es decir, las soluciones políticas. Politics cuando hablamos de la actividad política, es decir, de los políticos, de los actores. Cuando digo actividad política, no solo son los partidos políticos, sino que todos los actores hacen política, de cierta forma. Y policy cuando hablamos de la public policy, o sea, de los instrumentos. Esta es la publicación, creo que ustedes lo tenían en la bibliografía del curso. Si no, y si no lo han descargado, ahí tienen el código QR también, lo pueden buscar en la página de ONU Habitat. Si no les funciona el código, ahí está el Governance Assessment Framework y su primera aplicación a la gestión metropolitana, territorial y regional. Básicamente, lo que buscamos con este enfoque es analizar o tener una metodología cualitativa para evaluar y para analizar la gobernanza. ¿Sí? En este caso, en lo metropolitano y lo regional, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Este enfoque, como les decía, y esta herramienta promueve un enfoque analítico más que un enfoque prescriptivo. Aquí en esta herramienta dejamos de lado el concepto de la buena gobernanza, y además incorporamos unos templates, unas plantillas para el análisis cualitativo. Ya les voy a mostrar cómo funciona,
de esa gobernanza en distintos niveles territoriales. Este es el framework o este es el marco. Les decía antes, tenemos tres dimensiones de la gobernanza: la dimensión institucional, que se refiere a la policy, que la hemos llamado soluciones institucionales, que a su vez está conformada por dos factores de gobernanza: los acuerdos formales, que es un factor frecuente que casi siempre se analiza cuando analizamos la gobernanza de las instituciones formales, pero también un nuevo factor que incorporamos son los acuerdos informales, porque nos hemos dado cuenta que en muchos lugares del mundo, en muchas metrópolis, los acuerdos informales también están realizando una tarea importante en términos de gestión y de acuerdos políticos y de visiones de desarrollo a nivel metropolitano. Luego tenemos la dimensión política, la politics, que le hemos llamado toma de decisiones o decision making. Dos factores de gobernanza en esa dimensión: los cuerpos de gobierno, es decir, estos órganos colegiados o federados que toman las decisiones, y también, que es un nuevo elemento que incorporamos aquí, la gestión de conocimiento. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en múltiples lugares del mundo los observatorios, las universidades han sido claves para poder consolidar la gobernanza. Entonces, la gestión del conocimiento lo hemos definido como un nuevo factor de gobernanza. Y finalmente tenemos la dimensión instrumental, que es de la public policy, que hemos llamado la acción colectiva, que es por medio de la cual se instrumentaliza realmente la gobernanza. Ahí tenemos dos factores: los actos administrativos, que son, por ejemplo, si hablamos en términos metropolitanos, aquí en Colombia se llaman los acuerdos metropolitanos. En otros lugares del mundo tienen otros nombres, pero también tenemos en esa dimensión las visiones de desarrollo, que es un elemento también que no es tácito, o sea, no siempre es explícito, es más implícito, pero que han sido importantes para consolidar esa gobernanza y también para consolidar la gestión metropolitana y territorial en varios niveles, poder tener visiones comunes de desarrollo adoptadas a nivel territorial. Y además incluimos o diseñamos unas plantillas para poder analizar esa gobernanza. Entonces funciona por medio de unas preguntas guía. Cada una de las dimensiones, aquí están viendo un ejemplo de la dimensión institucional, tiene unas preguntas guía que además no son fijas, sino que esta es una propuesta básica, pero nuestra recomendación es que se adapte a los distintos contextos locales, ¿no? Puede ser que en algún lugar sea más importante analizar las funciones de las instituciones metropolitanas y en otro lugar sea más importante analizar, por ejemplo, si esas instituciones están facilitando principios como la subsidiariedad y si están manteniendo, por ejemplo, el principio de autonomía. Entonces, depende del lugar donde vayamos a analizar la gobernanza, podemos parametrizar estas preguntas guías, pero ahí hay una propuesta muy básica. Estas preguntas las tenemos por cada una. No tengo aquí todas las gráficas de todas las tres dimensiones, pero las tenemos por las tres dimensiones. Ahí en la publicación ustedes la pueden encontrar. Y la segunda herramienta o el segundo template que está incluido es una tabla de puntuación, pero es una tabla de puntuación que tampoco busca ser cuantitativa. No queremos promover un índice de gobernanza. Hay algunos autores y algunas organizaciones que están tratando de diseñar índices de gobernanza. Nosotros desde Nueva Habitat ya tenemos otros índices. Tenemos, por ejemplo, el índice de prosperidad urbana, en donde una de las dimensiones de ese índice es la gobernanza. Entonces, no queremos crear otros índices, sino que queremos más bien dar un puntaje de acuerdo al proceso en el cual está esa gobernanza en el territorio. Es decir, el resultado final, aunque aquí cada una de estas preguntas las vamos a responder con estos criterios: si no existe, si es débil, si es moderado, si es fuerte o si es muy fuerte, no la gobernanza, sino el factor. Aquí analizamos, fíjense en la tabla, los factores de gobernanza y sus interrelaciones. Es decir, déjenme leerles una pregunta textual: ¿Cómo las instituciones o las soluciones institucionales metropolitanas o qué tan efectivas están siendo para promover la gobernanza multinivel, incluida la cooperación vertical y la cooperación horizontal? Fíjense que no nos preguntamos si es fuerte la institución metropolitana, sino qué tan efectiva está siendo. Entonces ahí podemos decir,
no está siendo tan efectiva, es una efectividad débil, es una efectividad moderada, está siendo muy efectiva. Y fíjense que la respuesta también es cualitativa, porque no hay un parámetro real, un parámetro tácito para poder calificar esa relación, sino que depende más de la persona que lo esté analizando, y esto básicamente, esta metodología, este tipo de metodologías se realizan o se califican entre grupos de expertos, y después los resultados se promedian para poder sacar, digamos, un resultado más consolidado. Y al final, cuando uno suma todos los puntajes, ustedes se van a dar cuenta en la publicación que está la fórmula al final. Cuando uno suma todos los puntajes, el resultado es una gobernanza emergente, una gobernanza en proceso, una falta de gobernanza o una gobernanza consolidada o lograda. ¿Sí ven? No es una gobernanza fuerte o débil, efectiva o no efectiva, sino da cuenta más del proceso de gobernanza, en qué estado del proceso se encuentra esa gobernanza. Y de acuerdo al resultado, si la gobernanza es emergente o está en proceso o ya fue alcanzada, hay unas recomendaciones de política pública, que vuelvo y repito, estas recomendaciones no son generales, sino que se tienen que parametrizar y adoptar de acuerdo al caso que estemos analizando. Pero las recomendaciones iniciales son estas, también están por cada una de las dimensiones. Por ejemplo, ahí encontramos cómo la dimensión institucional debe promover la gobernanza multinivel, cómo debe facilitar los principios de subsidiariedad y de autonomía, lo que estábamos hablando, por ejemplo, ahora entre áreas metropolitanas versus distritos en Colombia. Fíjense que un área metropolitana prioriza o facilita la subsidiariedad, en cambio un distrito lo que hace es romper las autonomías o eliminar esas autonomías locales. Entonces nuestra recomendación es que hay que facilitar la subsidiariedad y mantener la autonomía, y también cómo usar estas soluciones institucionales para poder responder a las necesidades expresadas por los actores sociales y por los ciudadanos, que realmente es como el fin último de todo este proceso. En Naciones Unidas, en ONU Habitat, entendemos la gobernanza no como un fin, sino más bien como un medio para lograr, digamos, atender de mejor forma, de forma colaborativa, por medio de cooperación, de solidaridad, pues estas crisis y estas grandes necesidades territoriales que estamos viendo. También tenemos unas recomendaciones en la dimensión política. Ahí lo importante y lo que recomendamos es que haya una representación territorial y una equivalencia de poderes de los gobiernos locales en los órganos de decisión. Fíjense que, por ejemplo, aquí en Colombia las áreas metropolitanas tienen este órgano de toma de decisiones que se llama la Junta Metropolitana, y allí cada alcalde, independientemente de si es un municipio grande o un municipio pequeño, tiene un voto, es decir, hay una equivalencia en el poder de la toma de decisiones. Se rompe un poco la equivalencia en algunas decisiones estratégicas, como la adopción de instrumentos de planificación, en donde el alcalde de la ciudad núcleo, del municipio núcleo, en caso en que no haya un acuerdo, puede decretarlo. También otra recomendación es cómo incrementar la transparencia en la toma de decisiones, y sobre todo cómo incluir la posibilidad de un escrutinio post facto, es decir, cómo los ciudadanos pueden hacer una accountability o pueden reclamar o pueden pedir más explicaciones sobre esas decisiones que se toman a nivel metropolitano. A veces es decir que el ciudadano, sobre todo en las metrópolis confederadas, y esto sí, debo decir que es una desventaja de las metrópolis confederadas y una ventaja de las confederadas, porque los ciudadanos no son tan cercanos a los órganos de gobierno metropolitanos cuando estos son confederados, porque como siguen existiendo alcaldes municipales, entonces los ciudadanos siguen viendo como su primera línea de respuesta al municipio, el alcalde municipal, y no tienen una relación directa o una accountability directo con el órgano metropolitano. En cambio, en las confederadas, por ejemplo los distritos, como se consolida un solo gobierno, por ejemplo un alcalde mayor en los distritos, pues los ciudadanos ya empiezan a reconocer, en todas las localidades empiezan a reconocer mayor representatividad en ese alcalde mayor, porque además eligen al alcalde mayor por medio de consulta popular. Entonces hay una mayor representatividad democrática y claro, hay más accountability, se puede hacer mayor escrutinio, incluso se puede, en el caso en que aplique, se puede generar una revocatoria, o se puede tramitar una revocatoria de ese órgano de gobierno, ¿no? En las metrópolis confederadas los ciudadanos no podrían pedirla, pero no
No hay una forma, un procedimiento legal establecido para pedir una revocatoria de un director metropolitano en primera instancia porque no fue seleccionado. Esos son los dilemas de la democracia representativa versus la democracia representativa que ustedes probablemente ya han estudiado en otros lugares. Y la última recomendación de esa dimensión política es poder basar, y está muy relacionado con la gestión del conocimiento, poder basar la toma de decisiones en datos, en información, pero que además esa información y esos datos sea también representativa de todos los territorios que conforman la región o la metrópoli. Es decir, tiene que haber una equivalencia en la recopilación y en el mantenimiento y en el análisis de los datos de todas las jurisdicciones. No podemos analizar, por ejemplo, pensando en la región futura de Bogotá, Cundinamarca, no podemos seguir teniendo tantos datos de Bogotá y tan pocos datos de los demás municipios que conforman la metrópoli. Tenemos que buscar una representatividad en los datos, en la información, en la estadística que procesamos para cada uno de esos gobiernos locales, para que realmente las decisiones estén tomadas con la evidencia o con la información más confiable y más actualizada. Y en la última dimensión, la dimensión instrumental, hay dos recomendaciones iniciales bien importantes. La primera es aplicar fuerza de ley a los acuerdos. Una vez estos acuerdos políticos sean logrados, aplicar fuerza de ley para poder blindarlos. Eso se hace por medio de actos administrativos. Tienen distintos nombres en distintos lugares del mundo, pero tienen la misma naturaleza, que es blindar o darle fuerza de ley a esos acuerdos para que sean sostenibles en el tiempo y para que también no dependan de los cambios de corto plazo de los gobiernos locales. Y fíjense que ahí, por ejemplo, empezamos a encontrar, yo les hablaba en esta visión analítica de la gobernanza, les hablaba de las distintas relaciones entre los distintos componentes de la gobernanza, entre los distintos factores de gobernanza. ¿Quién puede sancionar un acto administrativo? Pues un órgano de gobierno metropolitano. Es decir, para que podamos dar fuerza de ley a los instrumentos metropolitanos, tenemos que tener primero una dimensión política, que es un órgano de gobierno metropolitano. Y al mismo tiempo, las decisiones que tome ese órgano de gobierno metropolitano tienen que ser la guía para la gestión que realiza la institución metropolitana. No puede haber una fragmentación entre la institución metropolitana y el órgano de gobierno metropolitano. Eso también se está discutiendo mucho en Bogotá, cómo poder relacionar las decisiones del Consejo Regional Metropolitano con lo que va a ser la institución regional metropolitana. Entonces, fíjense que aquí en esta visión analítica de la gobernanza se priorizan esas relaciones entre los distintos componentes o las distintas dimensiones, como las llamamos aquí. Y la última recomendación de esa dimensión instrumental es incluir las visiones de desarrollo por medio de la toma de decisiones, pero también en los instrumentos de gestión territorial. Es decir, no basta solo, es un muy buen avance, pero no basta solo con concretar una visión de desarrollo, sino poder hacerla vinculante, poder incluirla en un plan de desarrollo metropolitano, en un plan de ordenamiento metropolitano, en una política metropolitana de transporte. Todas estas políticas y todos estos instrumentos metropolitanos tienen que estar guiados por unas visiones de desarrollo de mediano y de largo plazo concertadas de forma conjunta entre múltiples actores de la metrópoli. Como les decía antes, ese marco, esas herramientas y ese marco de análisis lo estamos aplicando en esta misma muestra, que es la muestra del estudio global de áreas metropolitanas. En la publicación que ustedes ya pueden descargar, hay disponible más o menos 10 casos y está el análisis de esos 10 casos de cómo se aplica, cómo se ha podido consolidar la gobernanza metropolitana en 10 lugares del mundo, no en los 50 todavía. El resultado de los 50 va a ser publicado en el reporte global, pero ya hay un primer adelanto de unos 10 casos y unos ejemplos bien interesantes de cómo ha funcionado los órganos de gobierno, la toma de decisiones, las soluciones institucionales, los acuerdos políticos en distintos lugares. Bueno, hay unas comparaciones bien interesantes que nos muestran otra vez cómo las metrópolis comparten esa misma naturaleza, que es esa naturaleza de las relaciones funcionales o de lo que aquí llamamos hechos metropolitanos, pero además también cómo la gobernanza tiene que estar basada en cooperación, en solidaridad,
y en acción colectiva, independientemente de si es una gran metrópoli o una pequeña metrópoli, porque hay casos, ustedes ven en esta tabla, hay casos con tamaños poblacionales y peso económico muy distinto dentro de cada uno de los países. Siempre tengan en cuenta esa diferencia de la configuración política entre las metrópolis que son confederadas, que no pierden su autonomía político-administrativa, y las federadas. Fíjense esa variedad también. Digamos, lo que acá llamamos nosotros región podría llegar a ser el equivalente a lo que en otros lugares llaman distrito o llaman incluso en algunos municipios, o sea, esa configuración territorial, esa equivalencia entre la escala territorial, como nosotros la conocemos, y el nombre político-administrativo también es muy diverso. Y si nosotros estudiamos casos alrededor del mundo, pues a lo mismo lo conocen, digamos, de distintas formas, le dan muchos nombres y son diferentes conceptos, pero realmente todos hacen alusión a lo mismo, a territorios que comparten relaciones funcionales y que son relaciones funcionales que deben ser, digamos, gestionadas de forma coordinada entre múltiples gobiernos locales. Entonces, esos son los 8 casos que vamos a ver hoy. Y eso era como unos datos de contexto para tener muy en cuenta antes de profundizar bien en la gobernanza. Valle de Aburrá, que es la primera en Colombia, de ahí están 10 municipios, está conformada por 10 municipios, ahí ustedes pueden ver los distintos, el nombre de los municipios, con las personas y también con un poco su representación en términos de extensión territorial. Pero realmente donde quiero, digamos, ahondar es en esto. Digamos que Valle de Aburrá tiene una configuración básica en términos de gobernanza, pero que funciona muy bien. Tiene casi 40 años, un poco más de 40 años de experiencia. Cuando vamos a verla en términos de soluciones institucionales, tiene dos, una formal y una informal. La formal es la institución metropolitana como tal, el área metropolitana del Valle de Aburrá, el AMBA, que básicamente pues tiene funciones en términos de coordinación del desarrollo metropolitano, en términos de planeación territorial, desarrollo económico y un poco también lo que tiene que ver con el desarrollo y la gestión social. Pero también, paralelamente, hay un acuerdo informal que es la comisión tripartita, que es bien interesante porque es una comisión que no está creada por ley, sino que simplemente es un acuerdo que se dio hace algunos años, en 2004 más exactamente, entre el gobernador de Antioquia, es decir, el nivel regional, el director del área metropolitana y el alcalde de Medellín. Entonces, es un arreglo de gobernanza multinivel, regional, metropolitano y municipal, pero que no fue creado por ningún, digamos, acto administrativo, no tiene fuerza de ley, pero sigue funcionando muy bien. Se reúnen periódicamente, ha servido mucho para, digamos, articular el trabajo que hacen los tres niveles. Entonces, en Valle de Aburrá, solo, digamos, este acuerdo de las 6 áreas metropolitanas de Colombia, solo ha funcionado en Valle de Aburrá, este acuerdo informal entre los tres niveles, y los dos subsisten, o sea, subsiste el acuerdo formal con el acuerdo informal, y eso es muy importante y muy interesante. Luego, en la dimensión política o de toma de decisiones, hay dos órganos de gobierno, básicamente. El primero es la Junta Metropolitana y el segundo órgano de toma de decisiones son los consejos metropolitanos, que también es otro órgano que estipula la ley, el marco legal acá en Colombia, y que pueden ser conformados en distintos temas, tienen básicamente un carácter sectorial. Es obligatorio que todas las áreas metropolitanas tengan uno de planeación, porque obviamente es intrínseco a sus labores de gestión, pero también se pueden conformar en temas de movilidad, en temas de medio ambiente. El área metropolitana del Valle de Aburrá tiene efectivamente uno conformado en temas de planeación, y entiendo que están conformando en este momento otro par en los temas. Estos consejos, y esto es importante en el proceso de tomas de decisiones, esos consejos son realmente consultivos y técnicos. Y luego tenemos en la categoría de gestión de conocimiento el observatorio metropolitano, que es bien interesante porque hacen un seguimiento a los proyectos, tienen una serie de indicadores
donde monitorean el desarrollo socioeconómico y poblacional, el crecimiento, también en términos de expansión urbana del Valle de Aburrá, hacen monitoreo a la implementación, por ejemplo, de los ODS a nivel municipal y metropolitano, y sirven un poco como de ese think tank o de esa fuente de información confiable y actualizada para la Junta Metropolitana y para los consejos para que se tomen decisiones que son un poco más informadas. Ahí, digamos, el Observatorio Metropolitano también trabaja con otras instancias como son el gobierno regional o como por ejemplo con la red Como Vamos, ¿no? Que también es muy fuerte allá en Antioquia y tienen un sistema de información muy potente. Ellos trabajan conjuntamente y trabaja también con algunas universidades. Y luego tenemos en la dimensión instrumental los actos administrativos, los acuerdos metropolitanos, y son, digamos, las decisiones que toma la Junta Metropolitana, lo que se aprueba, tiene fuerza de ley. Entonces, gracias al marco legal también colombiano, las juntas metropolitanas pueden sancionar estos actos administrativos, estos acuerdos metropolitanos con fuerza de ley, que es algo equivalente, por ejemplo, a las resoluciones que puede tomar un ministerio y que puede decretar un ministerio, o también a los acuerdos de los consejos municipales, ¿no? Pero en este caso es a nivel metropolitano y eso es importante porque todas las decisiones que se toman entonces y lo que se adopta por medio de un acuerdo metropolitano tiene o es vinculante para los municipios del área metropolitana, es decir, tienen que cumplirlo, tienen que adherirse a lo que exija el acuerdo metropolitano. Y esto, digamos, que le ha dado a las áreas metropolitanas acá en Colombia pues una mayor fuerza, porque efectivamente, más allá de los acuerdos a los que se lleguen, pues lo importante es que estos sean vinculantes y que realmente lleguen a su etapa de implementación. Y finalmente, en esa dimensión instrumental, en las visiones de desarrollo, Medellín, digamos, siempre y todo el Valle de Aburrá siempre se ha caracterizado por tener estrategias de planeación de mediano y de largo plazo. El año pasado, la última visión de desarrollo que adoptaron fue esta de Metrópoli 2050, que fue un ejercicio también de gobernanza multinivel en donde participó la gobernación, los municipios, el área metropolitana, y es básicamente un planteamiento de hacia dónde debe crecer o cómo debe crecer el Valle de Aburrá hacia el 2050, y ustedes si lo estudian, es un planteamiento de desconcentración, de red de ciudades, se habla incluso de una posible coordinación futura entre el Valle de Aburrá y otras nuevas 3 áreas metropolitanas dentro del departamento de Antioquia. Entonces, digamos que en términos de planeación, por ejemplo, incluye una planeación que es multiescalar y es bien interesante estudiar esta visión. De hecho, ellos hicieron una publicación, el Valle de Aburrá y la alcaldía, con ese nombre, Metrópoli 2050, y ustedes la pueden buscar y se puede descargar en la página web. Entonces, digamos que cuando uno mira en términos generales la gobernanza en el Valle de Aburrá, tienen un acuerdo formal, una institución formal, una informal, 2 órganos de gobierno, una instancia de gestión de conocimiento, de manejo de información, tienen la posibilidad de decretar actos administrativos o acuerdos metropolitanos y tienen su visión de desarrollo, es decir, cumplen con los 6 factores de gobernanza, no tienen multiplicidad de instancias dentro de cada uno de los factores, entonces por eso vuelvo y digo, es una configuración básica, pero ha funcionado muy bien en los últimos años. Si empezamos a comparar esto, por ejemplo, con qué pasa en El Salvador, en San Salvador, bueno, ese es el mapa y lo pueden ver, los 14 municipios también que conforman el área metropolitana. Y es parecido, pero por ejemplo, en términos de órganos de gobierno, ellos tienen un órgano de gobierno adicional, tienen más órganos de gobierno. Y por ejemplo, en términos de acuerdos informales, no tienen acuerdos informales. Y en visiones de desarrollo, la visión de desarrollo está en proceso. Entonces, es una configuración parecida, pero podríamos decir que la del Valle de Aburrá está un poco más, digamos, consolidada o tiene alguna evolución más importante. Allí en San Salvador existe, se llama la Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador. Tiene un poco más de 30 años de experiencia también esta oficina de
de Planificación. Fue creada en 1988. Es interesante porque fue creada después de un terremoto que hubo allí en el área metropolitana que afectó a varios municipios y sobre todo en términos de infraestructura. Y claro, entonces como respuesta a esos daños que hubo a partir de ese, digamos, de ese fenómeno natural, los alcaldes decidieron unirse, crear una instancia de cooperación, de colaboración para poder hacer el proceso de reconstrucción de una forma más rápida. Y eso fue lo que dio origen a la Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador. Y ellos también pues tienen un marco que en este caso no es nacional como en Colombia, que la ley es nacional, sino que allí en San Salvador es una ley específica para el área metropolitana de San Salvador. De hecho, es la única metrópoli del país, de El Salvador, que cuenta con un marco legal, con una ley específica. Es el mismo caso de Barcelona. Y entonces la ley regula, digamos, todo lo que son los órganos de gobierno, la institución e incluso también los actos administrativos que pueden tomar. No hay ninguna instancia, mesa técnica, comité ciudadano o comisión o instancia multinivel, así como acá en el Valle de Aburrá. Entonces no hay una institución informal, únicamente la gobernanza se ejerce mediante una institución formal. En órganos de gobierno es muy parecido. Hay un consejo de alcaldes, allí no se llama Junta Metropolitana, sino se llama Consejo de Alcaldes, que es el COAMS, el primero que ustedes ven allí. Funciona muy similar a la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá. Se sientan los 14 alcaldes de San Salvador, toman decisiones por medio de consensos. La Secretaría Técnica del Consejo de Alcaldes lo hace la Oficina de Planeación, que es lo mismo que pasa acá en Colombia, no lo mencioné, pero la Secretaría Técnica de la Junta Metropolitana la hace el área metropolitana. Lo único es que allí en San Salvador tienen otra instancia que me parece bien interesante porque es el Consejo de Desarrollo Metropolitano, que es un órgano en donde se sientan los alcaldes con el gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional no participa en el Consejo de Alcaldes, en el órgano principal de toma de decisiones, pero tienen un órgano de toma de decisiones específico que se, digamos, para articularse con el gobierno nacional. Es ese segundo que ustedes ven ahí, el CODEMET. Entonces allí, además que San Salvador tiene una particularidad que no tiene Medellín y es que San Salvador es la capital del país. Entonces, siempre que tenemos integración metropolitana en la capital del país o gobernanza metropolitana en la capital del país, esa articulación con el gobierno nacional es muy importante. Por ejemplo, en el caso de San Salvador representa el 33%, la tercera parte del Producto Interno Bruto de todo El Salvador. Entonces, ese órgano de gobierno que tienen allí de toma de decisiones conjuntas con el gobierno nacional es bien interesante y no existe aquí en Colombia. Y es, por ejemplo, una buena práctica para traer al caso de Bogotá, Cundinamarca. Y luego tiene este tercero, que es el Comité de Planeación, que es muy parecido a lo que es acá el Consejo de Planeación, digamos, en el caso del Valle de Aburrá, pero en el caso de San Salvador todavía no se ha podido implementar. Yo lo puse ahí en la lista porque está definido por ley, pero todavía no está instalado, no se ha implementado todavía. Luego también tienen en gestión de conocimiento para la toma de decisiones, tienen un observatorio, pero tiene algo adicional que es la Escuela Metropolitana de Desarrollo Local. Y ese es un ejercicio que también me gusta mucho y que creo que para el caso de Colombia puede ser interesante. Y es el área metropolitana brinda procesos de fortalecimiento de gestión de capacidades a los alcaldes que pertenecen al área metropolitana. Luego tienen en la dimensión instrumental acuerdos metropolitanos, ahí no me extiendo porque funcionan muy parecido aquí al caso del Valle de Aburrá, todas las decisiones que toma el COAMS, el Consejo de Alcaldes, también son adoptados mediante acuerdos metropolitanos que se vuelven vinculantes. Hay una sola diferencia con esos acuerdos respecto a los de Colombia. Cuando los alcaldes o los municipios que pertenecen a un área metropolitana en Colombia no cumplen esos acuerdos, entonces hay un proceso de sanción administrativa a los funcionarios, digamos, que están asignados a implementar los acuerdos y no los cumplen. En San Salvador no pasa eso. Aunque el acuerdo es vinculante en teoría, digamos, no hay establecido un proceso de sanción en caso en el que el acuerdo no se cumpla.
Entonces, en la práctica, digamos que la gobernanza en San Salvador es avanzada y la mayoría de acuerdos se cumplen, pero hay muchos que se demoran en cumplir. Mientras acá, digamos, es más fácil hacer un seguimiento y es más fácil que empiecen a cumplirse rápidamente porque si no aplica una sanción. Pero en términos generales, uno puede decir que el caso de San Salvador es muy parecido al Valle de Aburrá. Montreal. Montreal es otra confederada, esta vez 82 municipios, y aquí, por ejemplo, ya empezamos a ver un poco más el término de fragmentación institucional que funciona bien. Fíjense que en los acuerdos formales hay una institución principal, que es la CMM o la Comunidad Metropolitana de Montreal, pero hay otra serie de instituciones, de autoridades metropolitanas y regionales independientes a esa CMM, pero que han logrado, digamos, con el paso de los años también trabajar conjuntamente. Fue establecida en 2001, es decir, tiene un poco menos de 20 años de experiencia, de trabajo, pero para los otros casos, por ejemplo, Montreal Internacional, el Consejo de Empleo Metropolitano, la Autoridad Metropolitana de Transporte, la Red Metropolitana de Transporte, y estos otros órganos que se ven ahí ya son un poco más recientes, pero lo interesante es que funcionan, digamos, conjuntamente. En este caso, lo que se hace es que cuando hay fragmentación institucional a nivel metropolitano y donde ha funcionado, es que siempre en las juntas directivas de las demás instituciones o de las demás autoridades metropolitanas pertenecen funcionarios directivos del área metropolitana, en este caso de la Comunidad Metropolitana de Montreal, y también pertenecen, obviamente, alcaldes y representantes políticos de los municipios en los que esa autoridad tiene jurisdicción. Entonces, esa es la forma, digamos, en que ellos pueden llegar a articularse o que las decisiones que se toman por medio de una institución puedan coordinarse con las que se toman en otra. Entonces, eso es un ejemplo de fragmentación institucional metropolitana que ha funcionado bien. Lo que ha mostrado la experiencia en estos casos internacionales es que mejor es primero crear la institución general, digamos, de integración metropolitana, que sería aquí la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca, y ya con el tiempo, cuando esa institución funcione bien, algunas de sus competencias se pueden empezar a delegar o a bifurcar en otras instituciones o en otras autoridades independientes. Allí en Montreal hay una institución informal también, igual que en Valle de Aburrá, que es muy interesante y es, digamos, un caso y un caso exitoso y siempre se revisa a nivel internacional, que es el Agora Metropolitano. El Agora Metropolitano es una instancia donde participan los ciudadanos y hacen seguimiento y hacen accountability y pueden pedir cuentas y hacer evaluación de la implementación de los planes metropolitanos. Entonces, allí tienen, por ejemplo, acá en el caso, no lo mencioné en el caso de Colombia, pero acá hay dos planes, el de desarrollo y el de ordenamiento territorial a nivel metropolitano. Allí en el caso de Canadá hay solo un plan, que es la unión de los dos componentes del desarrollo económico y el ordenamiento territorial. Se llama el Plan Metropolitano Estratégico de Desarrollo. Y esta instancia informal, el Agora Metropolitano, se reúne periódicamente para hacer seguimiento y evaluación a la implementación de ese plan. Es una instancia que tampoco está establecida por ley, entonces tiene ese carácter, digamos, informal, pero digamos que ya está institucionalizada, tiene un gran foro cada 2 años, más o menos en el mes de octubre, noviembre, en el último trimestre del año, pero aparte de eso, digamos que periódicamente y constantemente tienen ciertos mecanismos para poder hacer el seguimiento a la implementación de ese plan. Luego, en la dimensión política, en la toma de decisiones, hay tres órganos principales. El primero es el Consejo Metropolitano, funciona muy parecido al Consejo del área de San Salvador o a la Junta Metropolitana de acá. Y luego está el Comité Ejecutivo. Como allá el Consejo Metropolitano es tan grande, porque son 82 municipios y los 82 municipios tienen representantes en el Consejo Metropolitano, entonces han creado un comité ejecutivo que es el que, si bien es cierto, las votaciones para la toma de decisiones se hacen en el consejo con los 82 municipios,
pues los que hacen el seguimiento a la implementación de esas decisiones ya son, digamos, es un comité un poco más reducido que escogen los mismos representantes del Consejo Metropolitano entre ellos y se van rotando, que es el que hace, digamos, en el día a día el seguimiento al trabajo de las instituciones metropolitanas, porque sería muy difícil que todo el Consejo Metropolitano, que en este caso son 82, pues puedan hacer un seguimiento constante. Esto pasa también, lo vamos a ver ahora en Barcelona. En Colombia, como no hay áreas metropolitanas con tantos representantes, pues eso no ha sido necesario. Y luego, para el caso de Montreal, y esto es muy interesante, tienen una comisión que maneja un poco el tema de la ruralidad, de los vínculos urbanos rurales y un poco con énfasis en el tema de agricultura. Entonces tienen una comisión, un comité asesor de agricultura que asesora tanto al comité ejecutivo como al consejo, pero que tiene esa particularidad de ese tema sectorial de los vínculos urbanos rurales con énfasis en agricultura. Tienen un observatorio del Gran Montreal, muy parecido al de San Salvador y al de Valle de Aburrá, y tienen unos actos administrativos, la posibilidad de decretar actos administrativos que también son vinculantes. Allí en este caso se llaman resoluciones comunitarias, como es comunidad metropolitana, entonces se llaman resoluciones comunitarias. Y tienen una visión de desarrollo también muy bien establecida y adoptada incluso por medio de sus instrumentos. Entonces, es un poco, hay una fragmentación institucional, tiene una forma de gobernanza un poco más compleja que San Salvador y Valle de Aburrá, pero se sigue pareciendo mucho en términos de que las tres son metrópolis confederadas. Esta sí es bien distinta, Londres. Londres es federada, entonces, bueno, ustedes ahí tienen el mapa de los 33 boroughs, la City of London ahí en el centro, que es digamos, la historia donde nació la ciudad hace 2000 años. Como es federada, y fíjense esa diferencia en los acuerdos formales, especialmente la diferencia entre confederada y federada la vemos en los acuerdos formales y en los órganos de gobierno. Entonces, en los acuerdos formales hay una sola institución, que es el City Hall o la Greater London Authority, la autoridad del Gran Londres, pero esa institución está conformada, realmente es un consorcio de otras instituciones más sectoriales. Entonces está, por ejemplo, la institución de transporte de Londres, la oficina del alcalde para el seguimiento a la policía y al crimen, el comisionado para incendios. Allá hay unos temas sectoriales que tienen mucha importancia, como este tema de incendios y de policía. Hay una corporación de desarrollo y de temas legales, hay una corporación de desarrollo económico, hay una corporación en temas de resiliencia, y todos ellos forman un gran consorcio que es la Greater London Authority o la autoridad del Gran Londres. Y luego hay, claro, unos gobiernos locales que son un poco más, digámoslo, pues tienen jurisdicción en los boroughs, es decir, como el equivalente a las localidades allá en Londres, pero tienen digamos, no tienen una superioridad en términos de toma de decisiones. Digamos, la jerarquía siempre está, como es una metrópoli federada, siempre está en el nivel central o en el Greater London Authority. No tiene acuerdos informales funcionando. En ese caso es parecida, por ejemplo, a San Salvador, donde no tiene acuerdos informales, todos son formales. Y en términos de órganos de gobierno, tienen algo que es bien diferente a las confederadas, y es un alcalde metropolitano. Entonces, siempre nos vamos a encontrar en las metrópolis federadas que hay un alcalde o un mandatario metropolitano. Las confederadas no, que es un órgano colegiado de toma de decisiones, aquí es un alcalde metropolitano. Es, como decía al comienzo, es elegido por medio de voto popular de los ciudadanos de los 33 boroughs. También tiene una asamblea, que es, digamos, el equivalente a lo que es un consejo. Tiene una asamblea en donde representantes, pues, de todo el territorio deliberan y toman decisiones que después implementa el alcalde. Tienen algo interesante, que es una asamblea de jóvenes. Allá en Londres parece que el tema de la juventud, involucrar a la juventud en la toma de decisiones, o por lo menos hacerla un poco parte y consultarla, es importante. Entonces tienen una asamblea de jóvenes a nivel metropolitano y tienen ciertos o distintos consejos que funcionan a nivel local.
Estos consejos realmente no tienen una jerarquía legal como lo que sería un consejo municipal, no son ese tipo de consejos, sino es más parecido a lo que aquí sería, por ejemplo, una junta administradora local, ¿sí? Que participa de cierta forma en el proceso de toma de decisiones, pero no tiene, digamos, esa jerarquía, porque la jerarquía en este caso está en la Asamblea de Londres y en el alcalde de Londres. Luego tienen, y esto es muy interesante, la instancia de gestión de conocimiento que es la base de datos de Londres o el London Data Store. Tienen información, sistemas tanto georreferenciados como de indicadores y de seguimiento, digamos, a muchas de las dinámicas territoriales, sociales, económicas, ambientales de Londres, y todo es abierto, todos son datos abiertos, pueden ser descargados, pueden ser usados por cualquier persona. Entonces es muy interesante para revisar. Acuérdense, por ejemplo, que Londres en términos de tamaño es muy parecida a Bogotá. Londres tiene un poco más de 9 millones de habitantes y en este caso de cómo manejar, digamos, esas instancias de gestión de conocimiento y de información en metrópolis de ese tamaño son muy interesantes, porque lo que nos damos cuenta a nivel global es que la mayoría de observatorios metropolitanos se consolidan más fácilmente en metrópolis pequeñas e intermedias. No hay muchos ejemplos de observatorios o de instancias de gestión de conocimiento en grandes metrópolis. Obviamente, entre más grande sea la ciudad o la metrópoli, más información, ustedes se pueden imaginar la cantidad de información que hay que procesar y sobre todo la compatibilidad que tiene que tener esta información con las distintas autoridades o instituciones sectoriales en el territorio. Entonces, por eso es más fácil siempre consolidar estos ejercicios de gestión de conocimiento en metrópolis pequeñas, en donde, claro, hay mucha información, pero no es tanta comparada a estas grandes metrópolis. Pero este caso de Londres es bien interesante en ese sentido. Luego están los acuerdos, que allí ambos, tanto el alcalde de Londres como la Asamblea de Londres, pueden decretar actos administrativos. En la práctica, cuando uno los estudia, esos actos administrativos, uno se da cuenta que los que decreta el alcalde son un poco más de carácter ejecutivo o administrativo, y los que decreta la Asamblea sí son un poco más de carácter político. Tenían una visión adoptada con Horizonte 2020, The Greatest City on Earth, Ambitions for London, se llamaba. Ahora están en un proceso de actualización de esa visión. Entonces, Barcelona, 36 municipios, es también confederada, pero es otro ejemplo en términos de fragmentación institucional. Y fíjense todas esas instancias que tienen mucho más complejas a las que hemos visto hasta ahora. Fíjense tanto acuerdos formales como acuerdos informales. Entonces, tienen el área metropolitana de Barcelona, la AMB, que es la institución principal formal, pero también tienen otras sectoriales como Hábitat Metrópolis Barcelona, el Consorcio Metropolitano de Vivienda, el Instituto Metropolitano de Desarrollo del Suelo y de la Propiedad, la Plataforma Metropolitana de Innovación, la Agencia Metropolitana de Desarrollo Regional, y bueno, otras. Pero fíjense también en los acuerdos informales. Tienen una comisión territorial, un pacto por la movilidad, una red de bicicletas, una red de ciudades seguras. Trabajan además con otras dos acuerdos informales que son del nivel nacional, pero ellos a nivel metropolitano tienen allí representantes, que es por ejemplo la Asociación Española de Ciudades para el Reciclaje y la Red Estatal de Entidades Locales y Comunidades. Entonces, fíjense que hay una multiplicidad de acuerdos, tanto formales como informales, y lo interesante es que han logrado trabajar conjuntamente. Barcelona también tiene, digamos, en términos de gestión metropolitana de facto y de gobernanza, tiene una historia vieja, pero en términos de consolidación de su autoridad metropolitana y de su área metropolitana tiene una historia reciente, que es de 10 años. El AMB, el área metropolitana de Barcelona, fue creada en 2010, pero cuando fue creada en 2010 lo que hizo fue unir tres instituciones que habían antes, que era la Comisión de Municipalidades de Barcelona, la Autoridad Ambiental de Barcelona y la Autoridad de Transporte. Allí habían esas tres instituciones, principalmente esas tres se unieron
en el AMB, en el área metropolitana, y luego, en el 2010, luego se fueron creando otros consorcios y otras instituciones un poco más sectoriales. También, como en el caso de Montreal, el AMB tiene representantes en las juntas directivas de todas estas otras regiones metropolitanas. Entonces, esa es la forma en que siempre usan o utilizan para poder hacer esa coordinación y para evitar, digamos, esos problemas que a veces se presentan con la fragmentación institucional. Y en órganos de gobierno y en instancia de tomas de decisiones, es decir, en la dimensión política, fíjense que también tienen múltiples instancias. En órganos de gobierno tienen un consejo metropolitano, tienen el presidente, tienen el vicepresidente ejecutivo, varios vicepresidentes sectoriales, tienen una junta metropolitana. Miren que esto es interesante, tienen una junta metropolitana y al mismo tiempo tienen un consejo metropolitano. Cuando uno va a ver la diferencia entre las dos, realmente es que la junta metropolitana es un órgano que asiste al presidente, o sea, es un órgano más ejecutivo. En cambio, el Consejo Metropolitano es un órgano más político, más deliberativo, pero todos son, digamos, órganos que participan de cierta forma en la toma de decisiones. Los 36 alcaldes, como son 36 municipios, participan de alguna forma en todos estos órganos y también 54 concejales que se escogen de los distintos municipios. Ahí no son 33, 36 concejales, sino son 54, porque hay algunos municipios que por el sistema de pesos y contrapesos que tienen allá establecidos, hay algunos municipios que tienen más representantes en términos de concejales. Pero estos 8 órganos de toma de decisiones están compuestos por esos 30 alcaldes y 54 concejales de los municipios. Y hay uno bien interesante que es la Comisión de Auditoría, que es un órgano que hace escrutinio y que hace accountability de cómo se gastan los recursos en el área metropolitana. En el caso de la gestión de conocimiento también tienen varias instancias. La propia AMB tiene una estrategia de datos abiertos, pero además hay un observatorio de cambio climático, hay un observatorio de vivienda y me parece muy importante, que es el observatorio de personas que tienen alguna discapacidad física. Entonces es básicamente cómo planeamos el área metropolitana, el territorio metropolitano, para que sea también, digamos, inclusivo a estas personas viviendo en condición de discapacidad. Eso me parece bien chévere. Y luego en la dimensión instrumental también pueden tomar acuerdos, como otras que ya hemos visto, pero hay una cosa interesante, que esta siendo confederada también tiene la posibilidad de decretar algunas leyes y algunos decretos y algunas regulaciones a nivel metropolitano. Eso es algo que no se ve mucho en las metrópolis confederadas. La mayoría pueden llegar a acuerdos y pueden adoptar acuerdos y le pueden dar fuerza de ley, pero no pueden, por ejemplo, tener regulaciones, decretos, leyes. En Barcelona sí tienen esa posibilidad y me parece bien interesante. Y luego tienen una visión de desarrollo también, que es una visión un poco muy parecida a la de Medellín, de esa configuración de metrópoli de ciudades o de red de ciudades, de metrópoli desconcentrada, y la están incluyendo en los instrumentos de planeación que de hecho en este año están siendo actualizados y revisados allí en Barcelona. Bratislava, esta me parece chévere porque es una pequeña y puede ser ejemplo, digamos, para metrópolis colombianas pequeñas como Centro Occidente, o sea, como Pereira, como Cúcuta, como Valledupar. Y fíjense que en términos de gobernanza tienen también un esquema muy básico de gobernanza, no tienen así una fragmentación como Londres o como Montreal o como Barcelona, tienen dos acuerdos formales, la institución propiamente dicha, que es Bratislava Self-Governing Region o BSK, que es como la institución metropolitana principal de allí, y tienen una institución dedicada específicamente a turismo en términos regionales. Y bueno, esto me parece interesante porque allí el tema regional para Bratislava es muy importante y la mayor parte, digamos, de sus ingresos vienen en términos de turismo y sobre todo turismo en la parte rural y periurbana. Es una región que promueve mucho el turismo ecológico y además como es tan pequeña, 600.000 habitantes,
pues realmente es también un destino que se ha convertido en un destino como de descanso, de retiro. Entonces para ellos el tema de tener una región turística es muy importante. Y esas dos instituciones han logrado también trabajar conjuntamente. No tienen acuerdos informales, así a nivel metropolitano ni regional establecidos. Tienen dos órganos de gobierno, el Consejo de la región metropolitana y el presidente, y esos pues dos se articulan. Y luego en instancias de gestión de conocimiento tienen dos, tienen un instituto de política regional y tienen, que ese es un poco más público, y tienen otro que es de carácter privado, que es el Instituto Metropolitano de Bratislava, o el MIB. Y ellos dos también funcionan como, digamos, órgano consultivo técnico de la institución metropolitana y del Consejo Metropolitano. Entonces, cuando uno estudia lo que hacen, por ejemplo, incluso sirven a la institución metropolitana en el diseño de proyectos o en la implementación de proyectos metropolitanos. Eso es bien interesante porque en algunas metrópolis europeas, estas instancias de gestión de conocimiento se han convertido en agencias técnicas de diseño y de implementación de proyectos. No es el caso de San Salvador, no es el caso de Valle de Aburrá, pero sí es el caso que podemos ver acá en Bratislava, también se puede ver en algunas metrópolis francesas, belgas y bueno, en otros países de Europa en donde evolucionan, empiezan siendo observatorios o centros de pensamiento y evolucionan también a implementar y a diseñar proyectos. Eso pasa en el caso de Bratislava. Y luego ellos también tienen la posibilidad de decretar actos administrativos, allí se llaman regulaciones generalmente vinculantes, también están instituidas por ley. Esta metrópoli, ya lo había mencionado en Barcelona, pero también en Bratislava, tiene su propio marco legal del nivel regional. La región, el nivel regional, decretó también una ley propia para la metrópoli de Bratislava. Y las últimas dos, que son Johannesburgo y Singapur. Johannesburgo es otra federada, y aquí nos podemos dar cuenta que otra de las características de las federadas también es que hay fragmentación institucional. No en todas las confederadas hay, pero en la mayoría de federadas sí hay. Y en el caso de Johannesburgo se hace a través de dos tipos de instituciones, los departamentos y las entidades municipales. Entonces hay departamentos metropolitanos en tema, por ejemplo, de servicios, de desarrollo económico, de planeación, de ambiente, de infraestructura, de vivienda, de seguridad, de transporte, y bueno, otros. Y también hay entidades municipales. Allí la metrópoli o la ciudad metropolitana de Johannesburgo está formada por municipios históricos. Entonces hay todavía unas entidades del carácter municipal que sobreviven y que se tienen que articular con estos otros departamentos metropolitanos y que de cierta forma pues conforman todo el panorama institucional metropolitano, pero que también hacen muy difícil esa articulación. Entonces, por ejemplo, está la Agencia de Desarrollo de Johannesburgo, hay una agencia de mercados, hay una compañía de bienes, hay otra de housing, de vivienda, hay otra de carreteras, hay otra de agua, hay una que maneja los zoológicos y los parques, allí ese tema de los parques y el zoológico es muy importante para ellos, hay otra que maneja el Metrobús y así sucesivamente. Entonces hay una serie de instituciones también que tienen que articularse todas entre ellas. Y allí, pues, hay que decir que no, esa articulación, pues, no ha sido tan exitosa como en otros casos, como en el caso de Montreal o en el caso de Barcelona, porque además ellos en Sudáfrica tienen una particularidad y es que hace un poco menos de 20 años tuvieron un cambio constitucional importante. Entonces, digamos que todos los procesos de descentralización político-administrativa y la configuración del Estado tienen básicamente 20 años de historia en su última transformación. Ustedes saben que Sudáfrica sufrió por muchos años la discriminación de las comunidades originarias o negras por medio del apartheid, y entonces hasta hace 20 años pudieron resolver ese problema
constitucionalmente, y allí todo el funcionamiento del Estado y el funcionamiento administrativo cambió. Entonces, ellos hasta ahora están como logrando esa articulación entre distintas instituciones estatales. No hay acuerdos informales en Johannesburgo. Hay varios órganos de gobierno, el Consejo Metropolitano, hay unos comités o unos clusters, hay un que se ocupan más de temas sectoriales parecido a los casos de Montreal y de Barcelona también. Hay un comité, hay un alcalde ejecutivo, hay un comité de alcalde que lo acompaña, digamos, en implementación de sus políticas. Fíjense y acuérdense, Johannesburgo es federal, entonces tiene alcalde metropolitano. Y aparte del alcalde tiene un gestor de ciudad, un city manager. Allí tienen, digamos, esa división de poderes en términos políticos, que uno es el alcalde, que es una instancia obviamente política, y la otra es un city manager, que es una función un poco más administrativa, pero entre los dos, digamos, son los que lideran o llevan a cabo la gestión de la ciudad. Y luego, pues el city manager también tiene un comité ejecutivo, entonces en términos de órganos de gobierno también hay una suerte de fragmentación, y ahí digamos, han tenido también algunos problemas de articulación. Y luego en gestión de conocimiento tienen un observatorio que trabaja con el nivel regional, que es con la región de Gauteng, que es allá como el nivel departamental. Tienen un observatorio entre ambos, entre la metrópoli y la región, que eso pues me parece un ejercicio interesante e importante también, tener una instancia de gestión de conocimiento entre ambos niveles. Actos administrativos, como es una metrópoli federada, entonces tiene toda la capacidad, digamos, de adoptar cualquier tipo de decretos, normas o otros instrumentos legales a nivel metropolitano, y también tiene una visión de desarrollo que es de largo plazo, que es al año 2040, y que se utiliza mucho para los instrumentos de desarrollo económico y de desarrollo y de ordenamiento territorial. Ellos tienen planes sectoriales y planes de ordenamiento territorial que van actualizando, pero todos los últimos han estado basados en esta visión de desarrollo de largo plazo, Yogur 2040. Y el último caso, el caso de Singapur, que es un caso bien particular, y ya con este acabamos. Yo creo que este es un caso que es poco comparable con todos los demás, pero del cual se pueden, digamos, obtener algunas enseñanzas también. Es poco comparable porque es una metrópolis-estado, empezando por ahí. Esto era una metrópoli de Malasia, y en los años 60 se independizó y se convirtió en un estado por sí mismo. Sin embargo, tiene una división también político-administrativa intraurbana o intrametropolitana, que son 5 distritos que ustedes los pueden ver ahí en ese mapa, que funcionan realmente más como, es interesante, porque es un estado, pero su división político-administrativa interna funciona más como una localidad. O sea, realmente no los representantes políticos de cada uno de esos distritos no tienen una autonomía política, sino que todos le responden al mismo parlamento, porque es una metrópolis-estado que funciona bajo un sistema parlamentario. Y además, definitivamente, pues los representantes políticos locales no tienen mucha autonomía, porque Singapur está basado en un sistema que ellos mismos denominan como una autocracia, que es un sistema uniparlamentario, unipartidista, y además pues tienen muchas prerrogativas, como por ejemplo en la propiedad del suelo. Ellos pueden expropiar en cualquier momento, y lo hacen de hecho muy seguido, el suelo para el desarrollo de infraestructura. Y eso lo veíamos mucho cuando estudiábamos el tema de la vivienda en Singapur. En Singapur el 82% de la población vive en vivienda social, de carácter social, vivienda pública. Cuando uno mira cómo ha funcionado y cómo pueden, digamos, ellos financiar que el 82% de la población viva en ese tipo de unidades públicas, es porque ellos hacen un desarrollo de vivienda, y ellos venden el suelo a los desarrolladores. Todo el suelo en Singapur le pertenece al Estado, y ellos venden el suelo a los desarrolladores a precio de mercado. Entonces los desarrolladores inmobiliarios casi que licitan o participan en una subasta, subastan el suelo, entonces lo venden al mejor postor
hacen el desarrollo de vivienda, y si en 20 años o en 15 años el gobierno de Singapur decide que por esos donde están construidos, en el lugar donde están construidas esas soluciones de vivienda, tiene que pasar una nueva carretera, expropia, no importa si haya vendido antes y haya subastado antes el terreno, expropia el terreno, lo compra y lo a precio de mercado. Entonces, en esa operación de subastar primero para desarrollar y después comprar a precio de mercado si necesita desarrollar, tienen un rendimiento que es gigante y con esos rendimientos pueden, digamos, lograr que el 82% de su población tenga o viva en vivienda de interés social. Que eso es, digamos, algo que es casi imposible de lograr en otros lugares, que acompaña de por vida a los ciudadanos prácticamente. Y efectivamente, como es una metrópolis-estado, tiene una fragmentación institucional también gigante. Tienen ministerios metropolitanos y juntas estatutarias. Los ministerios pues son órganos un poco más políticos y las juntas estatutarias son un poco más agencias especializadas en ciertos o distintos sectores. Ahí está, ustedes pueden ver ahí en la presentación el nombre de los ministerios, no los voy a nombrar todos, pero es básicamente la configuración sectorial de los ministerios de cualquier estado-nación, como lo conocemos, solo que allí es un estado metrópoli. Y luego las juntas estatutarias, esto es digamos, un ejercicio que inició hace algunos años, pero que se ha vuelto, o sea, ha tenido tanta acogida que en este momento tienen 60 instituciones o juntas estatutarias de distintos temas para una metrópoli que es de 6 millones de habitantes. O sea, es una fragmentación institucional increíble. Allí yo solo puse algunas que me parecen interesantes, como por ejemplo una agencia para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la investigación, una autoridad de construcción, una junta de desarrollo económico, una junta de emprendimiento, una junta de salud, dos juntas de salud realmente, una de promoción de la salud, otra de ciencia, una autoridad de ciencias de la salud, una autoridad de desarrollo de vivienda, de transporte, bueno, son 60 distintas instituciones de todos los temas que ustedes se puedan imaginar. No tienen acuerdos informales, allá pensar algo informal es casi imposible también por ese sistema de la autocracia que tienen allá, pero realmente pues no tienen ningún acuerdo informal, todo es muy formal, demasiado formal. Y luego tienen varios órganos de gobierno que son órganos muy parecidos a los de un Estado-nación. Entonces, por ejemplo, el Parlamento de Singapur, hay otro que es uno más ejecutivo, que es el gabinete, y hay unos órganos locales que son los que están en esos 5 distritos, que son los consejos de desarrollo comunitario y los towns council, o los consejos de pueblo, que no tienen esa autonomía, pero participan de cierta forma un poco más consultiva que realmente en la toma de decisiones. Y luego tienen esta instancia de gestión de conocimiento, que es un think tank reconocido internacionalmente y es muy interesante. Si alguien está interesado, puede buscar ahí en la página web el Centro de las Ciudades Vivibles o the Center for Livable Cities, CLC. Es un think tank que trabaja conjuntamente con todo el Estado. Entonces, digamos que se ha vuelto como el tanque de pensamiento del Estado. Todo lo que realizan las 60 juntas estatutarias, casi que todo es pensado allí en el Center for Livable Cities. Entonces, ellos tienen una experiencia gigante y han participado desde, digamos, desde el tema de los datos, de información, incluso desde la academia, desde el pensamiento académico, en el desarrollo de ese Estado metropolitano. Y luego en los actos administrativos, como son un Estado metropolitano, obviamente tienen toda la potestad de declarar leyes, regulaciones, decretos y todo tipo de instrumentos legales, y tienen una visión de desarrollo también que es conocida internacionalmente y que es la ciudad vivible, y que incluso ha servido de inspiración para muchas otras visiones de desarrollo de otros lugares del mundo. Bueno, y ese era el último caso. Como ustedes se dan cuenta, es una configuración muy variada en términos de gobernanza. Aquí tengo algunas conclusiones muy generales por cada una de las dimensiones. Cuando uno compara todos los casos, por ejemplo, se da cuenta que efectivamente en estos casos que hemos visto, las instituciones han servido para desarrollar una gestión más eficiente de los temas que son interjurisdiccionales o de esas relaciones funcionales que mencionábamos al comienzo, que los acuerdos formales
son muy diversos porque están diseñados de acuerdo al diferente configuración o realidad de la metrópoli y la región, y están también enmarcados, digamos, dentro de diferentes marcos legislativos, y yo creo que eso es importante porque, como les decía, a veces nos enredamos mucho en que le queremos dar a todas las instituciones metropolitanas o regionales como un carácter estandarizado, y realmente cuando vemos cuál es la realidad alrededor del mundo es que todas son muy diversas porque todas han sido creadas de acuerdo a los propios contextos, y esa me parece una diferencia fundamental entre el metropolitanismo y el municipalismo, por decirlo de alguna forma, porque el municipalismo desde sus orígenes y desde la teoría nació como algo muy estandarizado, en donde todos los municipios funcionan de la misma forma, tanto en la toma de decisiones como en el funcionamiento institucional, pero creo que este cambio que estamos teniendo de lo municipal a lo metropolitano nos da esa oportunidad de ser muy diversos en términos de las soluciones institucionales que se adoptan. Y otra conclusión importante en este tema institucional es que hay en algunos lugares los acuerdos informales han servido, digamos, para sentar digamos, esas bases de la integración, y también han logrado convivir con acuerdos formales y han logrado trabajar conjuntamente. Si bien es cierto, como lo veíamos en los casos, no es una generalidad que encontremos acuerdos informales en todos los lugares, pero donde existen han sido muy importantes para realizar una articulación con la ciudadanía y con otras instancias sociales más allá de las instancias públicas que casi siempre participan o caracterizan los procesos de toma de decisiones. Precisamente en la dimensión de toma de decisiones, algo interesante es ver cómo esa toma de decisiones o cómo los órganos de toma de decisiones guían el trabajo de las instituciones. O sea, realmente uno puede ver que si no hay una articulación real entre los órganos de gobierno y las instituciones a nivel metropolitano y regional, pues no va a haber una real integración. Y eso es muy importante y una lección aprendida muy interesante para el caso de Colombia, sobre todo para el caso de Bogotá con Dinamarca y lo que se está discutiendo ahorita, esa articulación que tiene que haber entre el Consejo Regional y la región metropolitana. También podemos ver que hay una multiplicidad de órganos de toma de decisiones, igual que en las instituciones. No hay que buscar la fórmula mágica para el órgano de decisión, no tiene por qué siempre ser un consejo metropolitano o regional. En algunos lugares ha funcionado más un órgano un poco más deliberativo como una asamblea, en algo otros existen ambos, en algo otros también cuando los gobiernos locales son muchos, como el caso, por ejemplo, de Bogotá con Dinamarca, que serían al final casi 100 si todos logran integrarse, un poco más de 100, pues realmente deberían empezar a conformarse unos comités más ejecutivos y más sectoriales para hacer seguimiento más puntual a algunos temas. Es muy difícil hacer seguimiento y participar todos en todas las decisiones cuando son muchos. Entonces, esto creo que también es una lección aprendida de otros casos que puede ser implementada acá. Y hay algo que sí es interesante, y es que en las metrópolis federadas nos damos cuenta, como lo vimos en estos casos, que la toma de decisiones se vuelve más compleja. Se vuelve más compleja porque como tienen un alcalde metropolitano, pero al mismo tiempo mantienen una división político-administrativa intrametropolitana, entonces hay procesos tanto bottom-up como top-down que articularlos se vuelve un poco más complejo que en las confederadas, que son un poco más horizontales y que funcionan más como por medio de acuerdos. Y también en esta dimensión algo interesante es que las instancias de gestión del conocimiento se han convertido, digamos, en una herramienta muy potente para tomar decisiones de manera informada y también para aportar, digamos, cierto nivel de transparencia y de accountability y de inclusión social al proceso de toma de decisiones. Y finalmente en la dimensión instrumental o de la acción colectiva, hay algo para resaltar, y es que los acuerdos administrativos definitivamente son esos instrumentos que le dan fuerza de ley tanto a la toma de decisiones como al trabajo en las instituciones. Entonces son fundamentales para hacer vinculantes esos acuerdos a los que se llegan y para hacerlos implementables. Hay unos, como se dieron cuenta, más avanzados que otros. Hay unas metrópolis que pueden no solo llegar a acuerdos,
sino también decretar leyes o regulaciones, distintas, digamos, instrumentos legales. Hay otras que simplemente pueden tomar acuerdos, pero lo importante es que les dan fuerza de ley para que estos sean implementables. Y finalmente, las visiones de desarrollo, que es algo que a veces no está muy explícito en el proceso o los esquemas de gobernanza, pero que evidentemente, digamos, primero consolidan esa acción colectiva, una visión de desarrollo común o tomada conjuntamente, participativamente, pero además sirven también para pensar en el mediano y en el largo plazo cuando se toman decisiones y también cuando se adoptan instrumentos de planificación. Y esto es algo también que diferencia a la metrópoli del municipio o al metropolitanismo y municipalismo, porque la gestión que se hace a nivel municipal siempre es muy cortoplacista, históricamente ha sido cortoplacista y es lógico porque depende de los tiempos políticos de los alcaldes que siempre son muy cortos y siempre están orientados a la gestión, a mostrar resultados y a poder ser reelegidos en los lugares donde pueden ser reelegidos o a mantener para su partido político pues la alcaldía o el mandato en muchos municipios. En cambio, a nivel metropolitano se debe pensar más en procesos de mediano y de largo plazo y realmente es el objetivo de la integración metropolitana, pensar en el desarrollo a mediano y largo plazo. Entonces, estas visiones de desarrollo se vuelven instrumentales para poder realmente pensarse el territorio a mediano y a largo plazo. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar para hoy. Aquí otras recomendaciones de otros textos sobre gobernanza metropolitana y gestión metropolitana. Por ejemplo, hay uno de instituciones metropolitanas, publicado recientemente por ONU Habitat, metodologías de planeación y gestión. Una de las metodologías que recomendamos ahí es la que se elaboró en el CIDER con Guadalajara y está incluida. Y también una guía sobre cómo estructurar y cómo implementar observatorios metropolitanos y bueno, otras publicaciones. Cuando ustedes tengan esta presentación pueden acceder a los links, ahí están todos descarga gratuita.